Bienvenidos a otro capítulo más de Supply Chainers. Estamos cerrando en esta ocasión con broche de oro nuestra temporada 2. Tenemos un invitado muy especial y colega y amigo de, de la vida profesional. Tenemos hoy a nuestro amigo Iván Tejada. Muchos lo deben conocer en el ámbito porque realmente ha ocupado cargos de gerencia general en empresas muy grandes y estamos segurísimos que vamos a sacar bastante de su experiencia y obviamente el know-how que tiene es muy valioso para nosotros. Bienvenido, Iván, un gusto tenerte en el programa. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. De verdad estoy muy agradecido y honrado de participar en tu programa, que lo sigo. Gracias, Iván. Mm, es muy común que como las personas que están acá están en el ámbito de logística, les pregunte cómo comenzaron en el ámbito logístico. En tu caso, tienes una trayectoria más de gerente general, ventas, has liderado una empresa de logística. Mi pregunta va, ¿dónde comienzan tus primeros pasos eh, como líder de una empresa a todo nivel, donde ya eres gerente general y empiezas a ver todos los cablecitos que hay que manejar, finanzas, ventas, logística, operaciones, auditoría, etcétera? Bueno, en realidad mi trayectoria manejando empresa in- inició desde mis 28, 29 años, cuando empecé a ser gerente general de la filial de la fábrica de pañales del Ecuador, Saimela del Ecuador, que abrimos la filial en Bolivia y fue mi primera experiencia gerencial, ¿no? Y creo que fue mi principal escuela, digamos, de arranque, aunque solo estuve con ellos en esa dependencia por un año y un poco más, hasta que tuve la oportunidad de comprarme la empresa. Empecé esa experiencia a mis 29 años ya como emprendedor, básicamente, manejando 5 sucursales, tiendas, voy a decir más que sucursales, tiendas, todas entre La Paz y el Alto. Y creo que ese fue mi primer contacto con la vida real de empresario, ¿no? Donde básicamente yo tenía puedo decir, mi maestro comercial, Raúl Fernández, que era el director comercial de la fábrica, que siempre fue mi aliado, y un gran aliado estratégico y que me apoyó muchísimo también, Giovanni Di Mela, el presidente de la Compañía del Ecuador. Confiaron ellos en mí y creo que con el tiempo hemos dado buenos resultados, pero cómo he aprendido a manejar empresa ha sido con ellos originalmente, ¿no? Con desaciertos, por supuesto, ¿no? Cuando uno va aprendiendo, como se dice, la va pelando en el camino. Pero de algo yo estaba convencido cuando veía que la pelaba en algo. Y era que yo decía, tengo que llegar a ser un buen gerente porque la peló tanto hoy día que estoy aprendiendo. Pero sí me puse una meta en todo ese proceso de aprendizaje que era no equivocarme 2 veces en el mismo tema. Siempre si encontraba que me equivocaba en algo, pero era cosa distinta, nueva, yo sentía que aprendía, pero no me permitía equivocarme 2 veces en los mismos asuntos. Así que ese fue mi principal punto, digamos, de aprendizaje para hacer empresa. Eh, Ahí tuve contacto directamente primero con las ventas, porque era un enfoque 100% comercial cuando era dependiente, pero de ahí a cuando manejaba la empresa tenía que ver inventarios, tenía que ver cuentas por cobrar, tenía que ver impuestos, tenía que ver contabilidad como tal, ¿no? Así que ese fue mi primer punto de contacto con la vida real como empresario. ¿Qué recomendación nos darías o qué hacks podrías tú recomendar a esas personas que están buscando, obviamente, dar ese salto de un perfil, no sé, netamente logístico, un perfil netamente financiero o comercial, y le dan esa oportunidad de gerentar a ambos pilares? Y obviamente es diferente tu posición como gerente comercial que como gerente general.
ahí ya tienes que darle su lugar a un área logística, a un área financiera, porque obviamente si las ruedas de la llanta, una se pinchan, no van a avanzar. Entonces, ¿qué recomendaciones o hacks nos podrías brindar para los primeros pasos de gerente general? Primero que hay que estudiar. De verdad, de liderar una empresa no es una tarea sencilla. Y más si la quieres sacar adelante. Tienes que tener una noción generalista, tienes que entender todas las áreas, aunque no necesariamente tengas que ser el mejor en todas, ¿no? Porque también eso es bastante ambicioso, aunque sería ideal, pero todos tenemos siempre alguna vocación en algún área en especial. Solo como anécdota, cuando yo empecé como gerente general, una de mis grandes debilidades fue el manejo de la contabilidad, pero fue suficiente una auditoría para que yo entienda que no sabía prácticamente mucho del área. Y yo me acuerdo que después de esa auditoría tomé un profesor todas las noches, de 7:30 de la noche hasta la 1 de la mañana, durante varios meses, y después de esos meses, ya eran como 3, 4 meses que yo me dominaba mi contabilidad, ¿no? De hecho, después de 4 meses yo empecé a cuestionar a mi profesor, ¿no? Porque estudiaba tanto que al final como que le encontraba ya debilidades a mi profesor, pero mi profesor tenía la gran virtud que después de esa clase iba donde su profesor y volvía con respuestas. Y de verdad hemos llegado a hacer un gran equipo con ese profesor que terminé contratándolo como mi contador y dominábamos la contabilidad y la teníamos plenamente al día y teníamos cierres mensuales. No había forma que mi contabilidad esté retrasada, ¿no? Entonces creo que el primer aprendizaje es saber dónde no tienes tus mejores soportes para llevar la empresa adelante, reforzar y bueno, después de que tomas control, creo que lo importante es tener una mirada estratégica del negocio, ver la película completa. En la medida que tengas la película completa, vas a poder armar tu equipo, tu estructura para que de verdad tu empresa se pueda desplazar de forma, digamos, eficiente y ganes territorio en el negocio que estás involucrado. Creo que esas son las dos principales, saber, entender tu negocio y tener un lineamiento claro para dónde avanzar. Excelente. Cuando me comentas esta parte, hay un libro que justamente habla del foco, es Traction de Gino Wickman, donde justamente hace el ejemplo del sol, ¿no? Cómo el sol realmente irradia tanta energía y no hace ningún efecto. Obviamente calentará, si estarás todo el día, te provocará una quemadura de primer grado, pero si tú agarras una lupa y concentras toda la energía, te puede quemar hasta rocas. Entonces, el Claro. foco que el gerente general pueda darle a todo ese equipo hacia abajo es poderoso y como tú lo mencionas, el tema de la estrategia eh, realmente hace mucho para que no se pierda ese foco. Y posiblemente se me va un punto en esto de la recomendación. Tratar de rodearse de tu equipo, de gente que sepa más que tú en todas esas áreas específicas. Y creo que en ese aspecto, la mayor parte de los gerentes que he conocido tratan de tener gente que no sepan más y se equivocan, porque la verdad los que te pueden llevar a mejor camino son aquellos especialistas por áreas donde tú puedas aprender de ellos y te puedan guiar como gerente general. Tú tendrías que tener la capacidad de sacar lo mejor de ellos, pero de gente que de verdad te esté desbordando en conocimiento en los temas específicos, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a eso porque son los que más te van a sumar en el recorrido y por supuesto tú te vas a potenciar de ellos y ellos de ti, ¿no? Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo con el tema del equipo. Cuando ya manejas grandes equipos, te das cuenta que no puedes hacerlo todo y el delegar es primordial para poder realmente manejar todo. Y una vez acaba esta aventura con Saimela de Bolivia, con el tema de los pañales, haces un brinco al consumo masivo. Como director
de consumo masivo, Business Trade and Service LTDA. ¿Cómo das ese brinco y cómo se da toda esta situación? Bueno, importante recapitular que en Saimela de Bolivia, que era la empresa que me había comprado, además de los pañales, logré la representación en lo que en su momento era Cadbury Adams, que hoy es Mondelez. Entonces yo tuve la distribución en el canal horizontal, primero en La Paz, después me dieron supermercados, después me dieron Santa Cruz horizontal y supermercados, y después me dieron Cochabamba. Entonces ya en esas épocas que ya tendría 31 años, y ya tenía tres sucursales y manejaba más o menos 45 empleados entre las tres ciudades. Y fue mi experimento más interesante en mi escuela para conocer el canal horizontal y canal moderno. De ahí agarré otras representaciones, ya manejábamos unos papeles higiénicos brasileros que venían con aroma, que creo que hasta ahora no los he vuelto a ver en el mercado. Fui distribuidor de Parmalat, fui distribuidor de Quimisa, con productos como Extreme 3, afeitadora exacta, Listerine, bueno, las pilas Energizer, ¿no? Y tuve otras representaciones bien interesantes. De ahí el brinco para BTS, que es la sigla de la empresa que mencionas, sigue siendo una extensión de mi misma empresa. Simplemente que logré una asociación con unos socios para lograr la representación de la línea Kodak. Eh, ya con Kodak agarramos la parte de los rollitos, que era todavía el líder del mercado, no había todavía mucha tecnología en fotografía. Además, tuvimos la representación de Noritsu, que son los equipos de revelado y todos los insumos, además, para los equipos de revelado. Y en esa iniciativa también abrimos nuestra primera tienda digital de Kodak, que la tuvimos en el supermercado que estaba en la calle 15. Y fue la primera donde tú podías ir con tu celular, pasar con Bluetooth, ¿no? O con tu memory, sacabas tu foto con photoborder, ¿no? Con tu imagen. Fue algo bastante innovador también para su momento. Así que principalmente esa fue la razón de generar una nueva razón social y tuvimos ahí socios, personas que hasta el día de hoy tengo excelente relación y hemos tenido una linda experiencia en ese paso por BTS. ¿Cómo escoges de manera correcta a un socio? Creo que los que han empezado a emprender siempre tienen esa pregunta. Lo más común o las empresas pequeñas siempre comienzan con el amigo, con el conocido, con el hermano, primo. Tú que ya tienes bastante experiencia en tema de sociedades, ¿cómo nos recomendarías escoger un buen socio? Bueno, hablemos de dos niveles de socios. Creo que es interesante desglosar de qué tipo de socio estamos hablando. Vamos a hablar del socio con el que te juntas y haces negocios y vamos a hablar del socio comercial, es decir, las marcas con las que te unes para hacer negocios. ¿Ya? En el primer ámbito, de verdad, es bien difícil, ¿no? Yo he tenido muy malas experiencias y recientes, ¿no? Con socios que te pueden abandonar en el camino y te dejan solo. Pero también he tenido socios de excelente calidad, que en las buenas y en las malas siempre están presentes y te acompañan y pasado el mal momento siguen manteniendo la buena relación comercial y la buena relación personal, ¿no? ¿Cómo cernir esto? De verdad es bien difícil porque estás hablando de personas, ¿no? Claro, cuando todo se pinta en papeles, en proyectos, eh, resulta que todo va en buen ámbito, buen nivel, ¿no? De amistad, cordialidad. Y claro, al final creo que la recomendación es tener buenos papeles, porque ya cuando entra en acción el negocio, las amistades y las buenas relaciones se pueden esfumar y creo que la única manera de tener un buen socio es tener más bien un buen papel donde puedas marcar las reglas del juego, más que para actuar por los papeles, sino que todo esté escrito para que no hayan malos entendidos o malas interpretaciones sobre las reglas del juego, ¿no? Y dentro de eso marcar bien quiénes son los responsables de qué en esa sociedad, quiénes son socios activos, quiénes son socios pasivos, y si los dos son activos, cuáles son las áreas que tienen que manejar
para formalizar la estructura y no tener una empresa demasiado desorganizada y la típica con un perfil muy familiar, digamos, que la gente no entiende quién es la cabeza y hay muchos jefes o muchos papás o muchas mamás en una estructura donde la gente no sepa a quién hacerle caso, ¿no? Entonces, formalizar la estructura. Y en el mundo de los negocios, ya, ¿quiénes son tus buenos socios? También creo que es otra excelente pregunta porque no hay que, ¿cuál es mi aprendizaje? Y de verdad en esto he aprendido con sangre. Y me equivoqué, por eso lo aprendí, ¿no? Cuando tuve que escoger en este negocio entre lo que era una división y la otra división, tuve que escoger porque ya no teníamos capital para crecer, nos iba muy bien en las dos, pero ya no teníamos capital para seguir invirtiendo en operaciones, ¿no? En importaciones y todo eso. Y en este negocio A teníamos un negocio que vendía muy bien, un margen de contribución muy grande, ventas al contado, menos estructura, todo muy bien. Y en este era un negocio que era bueno, crecía, tenía pero muchos proveedores metidos aquí adentro, un menor margen de contribución, etcétera, con más estructura. Y escogimos este. Y nos despedimos de eso, hicimos un buen cierre comercial con ellos y nos quedamos con este, porque el negocio era más grande. En el camino se nos cayó, después de un año y medio, 2 años, se nos cayó este. ¿Por qué? Porque no nos valoraron como socios, nos pusieron competencia y no valoraron nuestra decisión de quedarnos con ellos. Y a partir de eso yo tengo un eslogan, no hay que escoger el mejor negocio, el negocio más grande, sino el mejor socio con el que puedas construir un buen negocio a largo plazo. Con un negocio grande te pueden poner en la vereda con una sola decisión porque no hay consideraciones sobre tu esfuerzo. Con un buen socio comercial y con un pequeño negocio puedes hacer grandes cosas de largo plazo y desarrollarte conjuntamente con esos aliados y hacer un negocio de largo plazo. Entonces creo que hay que valorar la calidad del socio comercial más que el tamaño del negocio. Como Pero la tentación decías, es el tamaño en el corto plazo, ¿no? claro, la tentación y como decías, estás al final hablando con personas, hay cambios igual en su estructura, hay diferentes metas, entonces es tema de personas también. También quería preguntarte respecto a los canales, y ese es un tema ya más logístico, porque entrar a diferentes canales acarrea de cierta manera más complejidad, porque no puedes atender a tus diferentes canales de la misma manera. O bueno, y si lo haces, eh, hay bastantes costos inmiscuidos y todo lo que tú ya conoces. ¿Cómo decides entrar a diferentes canales y qué recomendarías a los que están trabajando con horizontal, el tema de tradicional, etcétera? A ver, de entrada, al que quiera administrar todos los canales de la misma manera, creo que es alguien que no ha entendido todavía de los canales, ¿no? Todos los canales de venta son diferentes, se comportan de manera diferente y se los atiende de manera diferente, ¿ya? Eh, Todo va a depender en qué negocio estás, en qué rubro estás, con qué marca estás. Ninguna situación va a ser la misma y por lo tanto tu estrategia de cómo abordar los canales de venta va a depender de tu situación y de tu estrategia de cómo incursionar, ¿no? En el mundo de consumo masivo, típicamente el mayor volumen de operaciones lo vas a hacer en un canal mayorista con la menor cantidad de gente y por lo tanto puede resultar para ti algo atractivo, ¿verdad? En otros negocios, o en la mayoría de los negocios, el canal horizontal demanda demasiado esfuerzo. Necesitas muchos vendedores, necesitas vehículos, necesitas choferes, auxiliares. El costo operativo, logístico del canal horizontal es demasiado caro y es donde menor volumen haces. Es un ticket bajo y de verdad te puede consumir demasiado esfuerzo, tiempo para construir un negocio rentable. Pero tienes un canal moderno donde todos valoran por la vitrina, pero muy pocos valoran por la rentabilidad, ¿no? Pero es un paso obligado dependiendo del momento de tu negocio y de tu marca. Entonces, si quieres tener vitrina, quieres gozar, digamos, de la reputación de tener un producto vigente como marca en el mercado, tienes que transitar por el canal
por el canal moderno. Sin embargo, tienes que saber negociar y administrarlo también porque cuesta ser rentable en el canal moderno si no tienes una visión clara de cómo manejar y cómo negociar con estos intermediarios que definitivamente son importantes en el mundo comercial. Entonces va a depender de tu estrategia y de tu momento de cómo empezar a transitar. He tenido oportunidad también de trabajar con empresas donde en el canal mayorista ya estaban bloqueados por diferentes razones. Puede ser porque ya antes los habían atendido mal, queda una huella negativa en el mayorista, ya no quieren esa marca y te ves obligado a transitar por el canal horizontal para generar demanda para el canal mayorista. Entonces, todo va a depender de cómo estés en el mercado y tu situación como marca. Ahora, si eres una marca nueva, completamente nueva y con todo el capital, tampoco es recomendable meterte por todas partes, sino también tienes que ir matando etapas, ¿no? En cada uno de los canales, dependiendo por dónde quieras transitar en posicionamiento. Pero yo siempre veo la rentabilidad, ¿no? En cada uno de los canales lo veo como una unidad de negocio y trato de que en todas partes tengamos algo de rentabilidad. En términos generales, puedo decirte que sin algo específico, pero el canal mayorista, por ejemplo, te va a dar la mayor parte de tu rentabilidad y esa rentabilidad normalmente se la come el canal horizontal en la mayoría de las empresas porque no hacen mediciones del canal horizontal. Y como se fijan solamente en la primera línea, que es facturación, suman las ventas, pero no están restando el gasto y ven que no se dan cuenta que el canal horizontal es absolutamente restrictivo para la mayor parte de las empresas, especialmente si facturan poco en el canal horizontal. Y si es una empresa formal, olvídate, de verdad la parte de mano de obra, ¿no? Los salarios, el costo laboral más impuestos, te absorbe prácticamente todo el margen de contribución que te deja el canal horizontal y estás básicamente evacuando mercadería para un costo a una utilidad negativa donde mientras más vendes, más pierdes y la gente que no mide no se da cuenta de eso y al final simplemente ves empresas de distribución quebrar en el intento porque no han hecho las mediciones, ¿no? Interesante. Cuando me explicabas esta última parte de la medición, eh, que en alguna ocasión tuve un debate muy similar. Eh, Como dices, escoger dónde estar es importante y no atacar a todo. Entonces, tal cual como tú lo dijiste, mis palabras lo expresé, no deberíamos estar en tal lugar, pero hubo una, la contraparte me respondió de, pero Ángel, está bien, estamos tal vez a punto de equilibrio o hasta en algunos meses negativo, pero me genera ese volumen necesario para poder negociar con mis proveedores un precio más competitivo, porque si yo salgo de este canal, obviamente mi compra va a tener menos volumen y por ende menos precio. ¿Tú cómo ves esos aspectos de la negociación, el tema del volumen y obviamente cómo esto afecta en tu etapa de abastecimiento? A ver, si estás perdiendo a conciencia y tienes espalda financiera para financiar esa etapa, mientras construyes volumen para negociar mejor, sabiendo que en el camino tienes que alcanzar cierto mínimo de ventas para dejar de tener la goterita que te está dañando, bienvenido. Pero lo estás midiendo, lo estás dimensionando y sabes que estás en el fondo invirtiendo, ¿ya? Pero voy a ir al otro extremo. Si no sabes nada de lo que te está pasando y sigues ahí, estás muriendo y no te has dado cuenta, ¿no? Ahora, si sabes, no tienes espalda y no haces nada, estás muerto. En la medida que sepas lo que estás haciendo, tienes los tiempos, tienes el capital para solventar detrás de un plan de crecimiento, bienvenido, porque lo estás midiendo, sabes lo que estás haciendo. No necesariamente es rentable o muerte. Puedes no tener rentabilidad, pero sabes que estás en una etapa de crecimiento y que es necesario tener presencia, que te da volumen, que te da imagen y que te va a dar después una rentabilidad. Tras la rentabilidad todos nos movemos, pero trabajar solo a pérdida sin saber por qué o decir que el canal es negativo y siempre fue negativo y para siempre será negativo,
creo que no es correcto. Gracias, gracias por tu respuesta, Iván. Acabas, bueno, hay otro pequeño salto, o tú nos explicarás más a detalle, porque seguimos en el consumo masivo. Entras a Canálisis, el X igual es de consumo masivo. ¿Cómo das ese salto o cómo se dan las cosas? Es también mi empresa, ¿no? Cuando te contaba que tenía que escoger entre A y B, ¿no? Esta es una división y esta es otra división, cerramos esta para inyectarle capital acá. Correcto. Y en un año y medio o 2 años no valoraron nuestro esfuerzo, se cerró este negocio. Entonces, de ahí abrí Canales con un par de socios que me acompañaron, que eran dos socios que venían de BTS. Eh, ya teníamos plena confianza en lo que hacíamos juntos y salimos con esto, retomando los pañales que había dejado, que era parte del grupo A, que había dejado acá. Y esa también es una linda experiencia, porque cuando salimos de ese grupo, del grupo A que hablábamos acá, fuimos muy claros y transparentes con los que abandonamos el negocio. Les dijimos, estamos abandonando por esto, por esto, por esto, con toda sinceridad. Y después de 2 años logré retomar este negocio en Canalis, el que acabas de mencionar, en 15 días, porque habíamos hecho las cosas bien hasta cerrar y traspasar el negocio. Y cuando retomamos, fue suficiente una llamada, en 24 horas acordamos y en 15 días, esa época que todavía importar era relativamente fácil, en 15 días ya teníamos la mercadería en Bolivia y volvimos a salir con los pañales en el mercado mayorista en La Paz. Y de allá nos extendimos para el interior. Así que fue parte de, digamos, de toda la misma iniciativa desde el principio hasta Canales, ¿no? No te estoy escuchando. Hola, hola. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Comentaba, el tema del consumo masivo es un mundo y se nota tu experiencia y con los contratiempos que has debido tener y obviamente los aprendizajes. En este mundo del consumo masivo, ¿cuál ha sido o cuál es esa anécdota que le recuerdas cada vez con una sonrisa que realmente te ha dado un giro de cómo ves ese tema de consumo masivo? Tengo muchas anécdotas que siempre las recuerdo con una sonrisa y me gusta compartirlas. Desde la más básica, cuando no podía vender mis pañales, que era mi primera experiencia en el mercado. Y me acuerdo que más allá de las tiendas yo quería ir al mercado mayorista y nadie me quería aceptar una marca nueva, una línea importada y competías con grandes jugadores, ¿no? Las marcas que hasta ahora están en el mercado, como las de Kimberly, ¿no? Huggies, Pampers en su momento. Y yo iba a ofrecer mis pañales y nada, crédito nada, consignación nada. Hasta que una mayorista me dice, te acepto consignación y me aprobó, ¿no? Si tú vienes a impulsar. Y por supuesto que acepté el reto. Eh, Además convoqué a unos amigos, éramos puros hombres, íbamos a impulsar pañales y de verdad hacíamos una venta loca los sábados y domingos que nos convocaban para hacer impulsación. De ahí hemos mantenido nosotros siendo los impulsadores de la marca y ya en el camino después ya armé con las típicas impulsadoras, digamos, que se conocían y que hasta ahora están en la Garcilaso de la Vega, ¿no? Pero esa apuesta para mí fue fundamental porque solo por provocarme la mayorista pensando que no le iba a aceptar, fue el inicio de nuestra marca que hasta ahora existe, ¿no? En el mercado. Para mí esa marca Panolini, perdón si la menciono, es como un reconocimiento a una marca que le he creado desde el día uno que llegó a Bolivia. Y hoy día la tiene Ibiza como una marca de las principales que maneja. Y para mí es una experiencia súper linda porque me abrió la puerta para llegar a entrar al mercado boliviano, fruto de una apuesta de estas desafiantes de la mayorista, pero nos divertíamos muchísimo, nos divertíamos muchísimo.
Otra que hasta ahora también la cuento, ya no con tanta sonrisa, pero como aprendizaje, que te acabo de decir de la empresa AINA, ¿no? De esta división y esta otra división, donde aprendí a escoger grandes socios comerciales y ya no tanto grandes negocios, ¿no? Que para mí me marcó otro punto importante en las decisiones que tomo, digamos, en el mundo empresarial. Tengo otra también que me gusta mucho compartir, que cuando yo vendía mis pañales, para mí mis pañales así en mi escuela ya, y remito las experiencias. Ponte, yo vendía un paquete de pañales a 35 bolivianos y yo quería subirles un boliviano a las mayoristas y me decían, si no subes un boliviano, se va a caer, no te vamos a comprar. Y estuve como 2 años más o menos con el mismo precio y no subía mi precio y mi margen se iba diluyendo cada vez más hasta que cuando avisé que me estaba saliendo del mercado para irme al otro negocio, eh, las mayoristas me compraron todo mi inventario y lo vendieron a 10 bolivianos más caro mis pañales y no quedó un pañal en el mercado. Y de hecho, mis mayoristas compraban en otros mercados a precio de, no, al full price de la casera y lo revendían todavía más caro y no quedó un pañal en el mercado. Claro, como la vida da vueltas y rápidamente, cuando retomé los pañales, yo volví con los 10 pesos por encima, ¿no? Entonces, Blas. me cobré todas, pero aprendí a no ser esclavo del precio. Y creo que ese es otro gran aprendizaje en el negocio de consumo masivo, donde todos te piden o normalmente te piden que si no tienes precio, no tienes futuro, y eso no es verdad. El precio es una variable más de las otras que tú puedes trabajar y desarrollar. Más allá del precio, tienes que generar valor. Entonces, dejar ser hijo del precio en cualquiera de los productos o servicios que hoy atiendo, para mí no es un tema donde me asuste subir precios. Trato de subir precios por donde paso. ¿Y cómo comunicas el tema del valor en consumo masivo? Porque estás hablando de que has metido una marca de pañales eh, con marcas poderosas que tienen un branding muy poderoso, marketing. ¿Cómo convences a esa mamá que obviamente ya está en su mente que Haggis es lo mejor, que Panolini es mucho mejor? Mira, yo me acuerdo de ese negocio que yo le he manejado directamente como 13 años. Yo no he sacado más que un mes de publicidad por tele, pero muy pocos segundos, ¿ya? Es decir, prácticamente no he tenido publicidad. Pero ¿qué puedo decir contra eso? ¿Cómo crecer y mantenerse? Porque ya deben ser 24 años, 23 años que esa marca ya está en Bolivia. Es que hay que entender a tus intermediarios también de cómo funciona esto, porque ellos son tus principales aliados. A mí las tiendas que manejaba directamente, que tenía 5 tiendas, me dieron una gran lección de cómo opinaba y pensaba la mamá respecto a los pañales al momento de tomar una decisión de una marca nueva. Porque yo me fui con mi oficina al mezanine que tiene una típica tienda, ¿verdad? Ahí yo puse mi escritorio y yo escuchaba todo lo que decían las mamás y yo salía a atender también con las vendedoras, a lidiar con las mamás, cuerpo a cuerpo. Era, señora, mire, no sé qué, el gel, el absorbente, y le hacía la demostración mientras hablaba. De verdad, eso que cuando dices alma, vida y corazón, es eso le he puesto a ese negocio, ¿no? Y más allá de publicidad, si no le pones alma, vida y corazón al negocio, no pasa absolutamente nada. Pero yo me conquistaba a las mamás con las demostraciones y les decía, señora, si no le funciona, aunque el paquete esté abierto, le devuelvo su plata. No tuve ni una devolución en el camino. Entonces, el requisito claro es que el producto que estás vendiendo tiene que ser bueno. Pero además de haber entendido lo que valoraban las mamás, porque además me venían el boca a boca, ¿no? Las mamás me recomendaban, me recomendaban, yo sacaba promociones que tenían que ver con recomendación, entonces gatillaba mayores recomendaciones. Pero yo busqué un gran aliado que era el mayorista. Y al mayorista, típicamente también vas a encontrar que venden las marcas líderes, pero las marcas líderes gozan de ciertos defectos. Primero, la soberbia.
Las marcas líderes son muy soberbios en el mercado y tienen poco apego a los intermediarios, a los clientes. Y los mayoristas sienten y se resienten por eso, ¿verdad? Segundo, el margen de utilidad. Las marcas líderes no dejan mucho margen de utilidad. Tú cuando no eres marca líder puedes competir en el intermediario con un buen margen de utilidad. Y si tú ganas eso, si tú ganas ese espacio donde tienes una muy buena relación con el intermediario y además te pones un buen incentivo de utilidad, es tu mejor publicidad. ¿Por qué? Te priorizan en los espacios. No has pagado nada para el otro lado, te ganas espacios y cuando llega la mamá en este ejercicio, es la mayorista la que recomendaba a la mamá y le decía, llévese esto, es más barato y es buen producto. Y la mamá escucha al tendero, escucha al de la tienda. Y una buena recomendación de la tienda vale más que 10 segundos en la tele donde no tienes permanencia suficiente como para posicionar tu marca. Entonces, me ha funcionado muchísimo eso. ¿Y sabes qué más? El sampling. Mi mejor credencial en mi producto era un sampling. Yo regalaba mucho pañal y era mi mejor prueba de verdad, porque eso llegaba hasta los bebés y las mamás veían que funcionaban. Y creo que te estoy resumiendo un esfuerzo de muchos años en ese sentido de ser muy cercano a la mamá y muy cercano al intermediario. Excelente. Muchas gracias por compartirnos todo eso. Y haces un salto, Aidisa, que me dio duda, o sea, mucha curiosidad. ¿Cómo saltas a Aidisa después de tantos años de emprendedurismo, manejando empresa? Eh, ¿Cómo se da esta situación de que te vayas a Perú? O sea, a Aidisa, pero también de Perú y sales de Bolivia. Sí, a ver, en algún momento, cuando ya llevamos el negocio de los pañales a Idisa, y ahí es parte de cómo salimos de Canales a Idisa, es que Idisa nos busca y quería tener ya, había visto potencial en los negocios de los pañales y me busca para hacer la transición. En pocas palabras, yo viabilicé la transición a pesar que me quedaba sin negocio y era un acto básicamente de reconocimiento a la fábrica porque me había apoyado todo ese tiempo y yo les decía, esta puerta no se te va a abrir tan fácilmente. Y yo decido transparentar 100% la oportunidad para ellos. Eh, pero no hay como actuar de esa manera porque al final de la negociación, la fábrica me invita a que me quede como representante de ellos en Bolivia para manejar la distribuidora como parte de la fábrica. Entonces me quedo, hemos hecho crecer el negocio de verdad como por 15 o por 14 veces el volumen de negocios en poco tiempo. Nos ha ido muy bien en ese ejercicio y obviamente la distribuidora está más que contentos, la fábrica más que contentos y yo más que contento porque había encontrado un espacio súper bueno y en ese momento me sobraba tiempo, ¿ya? Me sobraba tiempo. Yo he logrado tener como que lo que llaman un año sabático porque me dediqué a tomar una maestría virtual cuando todavía no era de moda y creo que era incluso hasta mal vista, ¿no? Una maestría virtual, pero la tomé y fueron 6 meses, medio año sabático, que estudié en horarios de oficina porque ya me daba el tiempo, porque ya el negocio de estar encima de la distribuidora ya estaba encaminado, entonces no necesitaba de mí todo el tiempo, entonces yo básicamente trabajaba 2, 3 horas haciendo seguimiento, no necesitaba más, me dediqué a estudiar y esas 8 horas de oficina estudiaba y reflexionaba sobre todo lo que había hecho en el camino. Fue de verdad lo mejor que hice en ese tiempo. Y como ya me sobraba tiempo, quise meterme al negocio de la consultoría. ¿Y qué me pasaba ya en ese momento? Yo presentaba propuestas, la gente me decía qué buena propuesta, qué interesante, y cuando veía mi currículum, de verdad era un desprecio por el emprendedor que era Chaimela de Bolivia, mi empresa, ¿no? Que era BTS, no, mi empresa, y le contaba lo que te conté a ti, y que era Canalis también, era como que, no, este joven seguramente no ha hecho nada durante estos años, ¿no? Entonces yo decidí hacer una apuesta que era salir al mercado a ganarme algunas estrellas, algunas credenciales que buscaba la gente
para lograr ser consultor. Y en ese camino se me cruza la oportunidad que IDISA me invita a ser gerente comercial del proyecto de la cerveza Cordillera en Bolivia, ¿no? Que era la cerveza peruana que llegó para Bolivia. Eh, Ahí dije, esta puede ser una buena oportunidad para buscar mis credenciales porque estaría seguramente en una de las principales empresas de distribución más grandes de Bolivia, en un cargo valorable que hace sentido con mi trayectoria y en la categoría de consumo masivo más grande de Bolivia, ¿no? Que cervezas. Entonces ya esto hace sentido a todo lo anterior y por lo tanto si me quedo un par de años, eh, habré logrado, digamos, construir y darle, digamos, forma y una buena carta de presentación para mis futuras consultorías que quiera hacer. Entonces acepto el reto y la invitación de la gente de IDISA. Ha sido una experiencia espectacular. Creo que es donde más he sofisticado, digamos, la parte de distribución y la parte comercial. He aprendido un montón con la gente de IDISA y la gente de Bacus Perú, que tenía gente muy preparada. Eh, y además compartían conocimiento gerente comercial, el gerente de marketing, Martín Guamán, que lo tengo siempre como un gran recuerdo, un gran amigo. Eh, entonces, es ahí donde doy el paso para IDISA. Y cuando hacemos el traspaso del proyecto ya para la gente de Bacus que quería hacerse cargo directamente de la distribución, me invitan la gente de IDISA a ser gerente general en Perú, en la empresa de distribución que tenían montada en Lima y en Trujillo. Y ya era como la segunda oportunidad que yo tenía que me invitaban a una gerencia fuera de Bolivia. La primera la había desestimado por temas personales y dije, si en esta no la tomo, se me va a pasar el tren. Tenía que tomar una oportunidad para ir afuera porque era una bonita vitrina. Y ahí es que acepto el 2013 irme para Perú como gerente comercial. Esa fue la historia por detrás de cómo voy para IDISA y después cómo me voy para Perú, ¿no? Interesante. En alguna de tus charlas, cuando hablamos de cómo hacer eficiente tu distribución a, a los puntos de venta, al canal tradicional, nos menciona bastantes aprendizajes que tuviste, ¿no? En Perú y el tema de la topografía. Nuevamente, ¿qué hacks nos podrías dar a los logísticos que tienen que liderar y organizar toda esta logística que no es para nada eh, fácil? Hay un libro que mencionas, hay un libro que menciona toda esta complejidad que es de Christopher Mejía del MIT, 5 millones de nanostores. Y hay pues el tema de que el de la tiendita justo se le acabó la plata, no contesta el celular, cuando tienen que ir a la tiendita está en un lugar mega alejadísimo y te compra un ticket pequeño porque no hay espacio o ha llegado a la competencia y ya no tienen el espacio para que tú le entregues tu producto. Todas esas complejidades, cómo las vives, cómo las... em, haces parte de tus problemas a resolver y obviamente tratas de buscarle una luz al camino. En esto es un tema de información, ¿no? Tener claridad de cómo estás administrando el negocio y saber temas tan básicos como, por ejemplo, cuál es el punto de equilibrio de cada vendedor ligado a un distribuidor, porque tienes dos niveles de gasto, el vendedor, la preventa o autoventa, pero está ligado al vehículo, el chofer, el distribuidor, combustible, seguros. Okay. Si sumas todo eso, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿No? Cuando nos volvemos 100% comerciales, con el perdón de los comerciales, si somos 100% comerciales, somos monos con navaja, ¿no? Podemos hacer barbaridades, barbaridades. O con el perdón de los financieros, digamos, solo por poner ejemplos y muy extremos, el financiero está capaz de parar una empresa por tener ordenada la contabilidad, ¿no? Y dejamos de vender todos mejor, no importa, pero ordenamos la contabilidad. Ninguno de los dos es el extremo correcto, ¿no? Hay que tener un justo medio
todos trabajando en maximizar la productividad, pero siendo rentables al final del camino. Entonces, en el canal horizontal, básicamente el desafío de los logísticos y de los comerciales está en un buen diseño de rutas. Cuando tú tienes un buen diseño de rutas, vas a encontrar rentabilidad. Por ejemplo, la típica es que en las empresas tengan, yo qué sé, por cada vendedor 250 puntos de venta que atender en su base de datos y a todos los meta en una bolsa semanal, ¿no? Pero cuando entiendes la frecuencia de compra del cliente, te compra el 80% o el 70%, te compran una vez al mes de los que te compran, porque de esa base de datos vas a encontrar que un 20% no te compran mensualmente, ¿no? Te compran cada 2 o cada 3 meses, pero lo estoy visitando cada semana. Vas a encontrar que un 15% te compran hasta 2 veces y menos del 10 hasta el 4% te compran entre 2 y 1 vez a la semana o al mes, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ordenar eso, puedes encontrar que con menos gente atiendes la misma cantidad de clientes o con la misma gente atiendes casi el doble o el 70% más de cobertura en el mercado. Pero haces que cada vendedor desde ese punto de vista ya sea rentable. ¿Qué pasa con los vehículos? Trasladas los pedidos hacia los vehículos y tienes un ejército de camiones ya prediseñados, pero están saliendo al 20-30% de capacidad. Entonces, la lógica va a ser la misma. ¿Cuántos vehículos necesito para tener por lo menos una eficiencia de carga mínima del 70-80%? Entonces, o atiendes con menos camiones, ¿no? La cantidad con los vendedores que estás atendiendo, o me voy para el otro lado, crezco, pero con mayores eficiencias. Pero al final el tema logístico, que es la distribución, digamos, la cola de la logística, porque la logística va mucho más atrás, la cola de la logística va a ser un soporte a la estructura y al diseño comercial que tenga la empresa. Entonces, si no se sintoniza, si no hay comunicación y coordinación en este diseño, puedes tener aquí una cosa muy grande y la cola de distribución muy pequeña, o al revés. La idea es que vayan empatados en términos de capacidad, como encontrar una línea de producción de cualquier producto en una planta, ¿no ve? Entonces, para que no se te generen ni cuellos de botella, ni tengas un montón de infraestructura subutilizada, tiene que haber una coordinación entre ambas áreas. Excelente. ¿Y cómo crees esa cultura de la data? Porque hoy en día, obviamente, hay bastante texto que dice, si tienes que si no mides, no sabes qué mejorar. El tema de todo este boom de los business analysts, pero al final, cuando ya empiezas a entrar a la cancha, te das cuenta que tiene que haber una cultura de la data y desde cómo la tomas, porque si tienes data que está mal tomada, obviamente al final tus decisiones van a estar mal tomadas o los insights que te den la data no va a ser la que esperas. Tú acabas de nombrar el concepto, cultura, y es cultura de trabajo. Y la cultura de trabajo vamos en esto de la información vamos a desarrollar a través de hábitos, generando información ya sea periódica, ya sea diaria, semanal, mensual, de las cosas que quieras medir y obligar al equipo a tomar decisiones en función de esa información que generas todos los días. He tenido lindas experiencias al respecto, todas duras, ninguna sencilla, porque cambiar la cultura, cambiar detrás de eso los hábitos de todos los días a un equipo que no ha sido criada, formada, analizando información, cuesta. Pero esa misma gente en el trayecto, cuando les empiezas a demostrar con cifras, con números, que sus decisiones son más productivas, eficientes y logramos mejores resultados, se empiezan a sumar adeptos a este modelo de cultura de información. Y en el camino, por lo menos en mi estilo, cuando me vienen a decir es bueno, malo, más o menos, les rechazo la conversación. Si no me traen números y los obligo a ir a números, no avanzo con ellos, ¿no? Para generarles justamente esa motivación de ir a los números, porque si no, no podemos conversar, porque se acabó la época de me he ido bien, más o menos, regular, qué es bien, qué es mal, qué es regular, en cifras es otro cantar. Pero eso hay que construirlo todos los días en el entorno que estás afectando y actuando, ¿no? Gracias, Iván.
Muy buena recomendación. Y bueno, Y por termina. supuesto, con eso, perdón, y con eso hay que acompañar con herramientas, ¿no? Porque no es pedir información sin dar herramientas. Hay tecnología que hay que implementar, hay cosas que en la misma empresa se tienen, pero no les explotan como su misma base de datos. El de sistemas te dice, siempre te dice que no se puede, hasta que se da cuenta que se puede, ¿no? Pero hay que darle herramienta al resto del equipo a través del acceso a la información y las herramientas que ayuden a procesar información para que no se vuelvan todo el día como que programadores o gestores de información. Pero en el camino hay eso, ¿no? Correcto. Algún jefe antes, bueno, del pasado me decía, Ángel, tienes que lograr que tu equipo no se vuelva un experto en manejar Excel. Tienes gente muy talentosa, con un gran cerebro, entonces que se dedique a tomar decisiones con data, no hacer la data. Y tienes toda la razón. Es algo que muchas de las empresas sufren hoy en día, tema de la data. Correcto. Y termina tu aventura por Aidiza y migras a una de las más grandes cadenas de supermercados acá en La Paz. ¿Qué tal? Tiene más de 10 sucursales, tú me dirás el número correcto, y va creciendo. Personalmente es una de las más organizadas, más limpias. El otro día fuimos con mi esposa, eh, y fuimos a uno de la competencia y realmente era un dolor de cabeza el tema de la cola que tenías que hacer para que la tienda, para que puedan facturar. Y cuando comprábamos con qué tal, no, qué tal tiene realmente una forma de trabajar muy eficiente, donde todo da la sensación que todo está funcionando como relojito a comparación de las demás que existen en el mercado. ¿Cómo logras todos esos cambios? Eh, Sé que tú llevaste bastante de la cultura data, ya que para los que no conocen qué tal, tienes una tarjetita que siempre te la piden los cajeros. Tienes tu tarjeta qué tal y si no, con tu número de carnet. Y obviamente la data que están recolectando tiene mucho de eso. También tienen unas pantallitas donde tú colocas tu número de carnet. eh, tienes acceso a algunos descuentos, pero obviamente ya viendo yo el tema logístico me doy cuenta que hay detrás de todo eso alguien que realmente ha llevado la cultura de la data. Sí, la verdad que el supermercado es una linda escuela, una linda experiencia también en mi trayecto profesional, un gran aprendizaje y entré sin saber mucho de lo que significaba manejar retail, ¿no? A mí cuando me invitó a participar del proyecto don Raúl Adler, eh, el dueño, que descanse en paz, eh, al proyecto, le dije, me encantó la idea, le acepto, le digo, ¿y sabe por qué le acepto? ¿Por qué me encanta la idea? ¿Por qué? Me dice, porque no conozco de supermercados, así que me encantaría conocer, ¿no? Porque era algo que me complementaba y me llamaba muchísimo la atención conocer el supermercado por dentro, así que fue la razón principal por la que acepté la invitación de Don Raúl. Ahora, detrás de esto, entré y era un monstruo muy grande el supermercado, ¿no? Eh, una mirada distinta, aunque también reconozco que en el mundo comercial yo manejo como que un paralelismo, digo, en cualquier negocio, el mundo comercial, la columna vertebral es la misma, pero dependiendo del tipo de negocio, las costillas son diferentes, ¿no? Pero la estructura del negocio, desde la mirada comercial, las grandes decisiones, las estrategias, es como que tienen el mismo razonamiento para ubicarse en el negocio. Y cuando fui a buscar conocimientos, porque no traté de aprender todo desde cero, lo primero que hice, digamos, fue salir del país para ver cómo funcionaban otros supermercados, por lo menos alrededor de Bolivia. ¿Ya? Me fui a Perú, me fui a Chile, me fui a Brasil, me fui a Argentina, y dependiendo un poco las relaciones, encontré gente más metida en un supermercado, más metida en un centro logístico, y había cosas que me llamaban la atención, ¿no?
Y una de las que más me llamó la atención era que en Bolivia era el único país que los supermercados no tenían un centro logístico, ¿no? Eh, y en todas me preguntaban del famoso fill rate que no se medía, ¿no? Y cosas así me pasaban donde de verdad me sentía bastante primitivo, eh, ya consciente que no era del rubro, pero mirando hacia adentro tampoco tenía mucha información. Y como por donde paso trato de alimentar de información, vine más embalado para generar mucha información. Y teníamos un software capaz de procesar información, así que contratamos gente del exterior que manejaba el sistema ya en retail y en un proceso de un año y medio, dos, empezamos a dar frutos, digamos, porque estos procesos son de largo aliento, ¿no? No es que en 3 meses ya tienes todo disponible, pero con la película clara de qué queríamos encontrar en términos de información para tomar decisiones, es que hemos logrado implementar tableros de control de verdad muy especializados, ¿no? Con gratas satisfacciones y honrados muchos comentarios de gente que llegaba del exterior y nos decía de dónde te has copiado esta información, quién te lo ha hecho, y todo era desarrollo propio. Llegaban de Chile o de España que nos dijeron, oye, esto yo no he visto en ningún supermercado en Bolivia. Y de verdad era muy gratificante porque de verdad se ha logrado construir una base de datos eh, y además versátil, ¿no? No era reportes únicos, sino que podíamos medir lo que sea necesario. También hemos construido un CRM, creo que con el sello nuestro, que te puede leer un poco, ¿no? Perfectamente el perfil de un cliente a través de su historia y entendiendo su segmento, te puede clasificar el tipo de comportamiento que tienes, el tipo de consumo, te hace recomendaciones que un CRM extranjero lo puede hacer igual y no tiene nada que envidiar nuestra producción interna. Así que es un proyecto bastante interesante. Y como algún momento hemos charlado, Ángel, creo que lo que más he aprendido del supermercadismo, como retail en general, es que el supermercado tiene una definición bonita que me enseñó y yo te la transmití a ti, pero me la enseñó Oscar Subieta de Perú, que le agradezco profundamente porque cuando lo fui a buscar no me conocía. Simplemente le toqué la puerta y cuando me dijo, ¿qué necesita? Quiero aprender, necesito consejos. Así de frente. Represento tal empresa, no tengo mucho conocimiento, pero necesito experiencia de gente que me dé consejos. Y me abrió la puerta y me atendió. Tuvimos fácil 2 horas de conversación. Y él me dijo que cuando entiendas el supermercado te vas a dar cuenta de algo, que el supermercado es un negocio logístico disfrazado de tienda. Yo me salí así como que, ¿por dónde viene el amigo, no? Pero al pasar del tiempo y mientras más entendía el supermercado, y hasta ahora soy un convencido que Oscar me dijo una gran verdad y se lo agradezco hoy día abiertamente y espero que Oscar seguramente va a estar viendo este video, pero me dio una gran lección y aprendí que el negocio del supermercado básicamente es un negocio logístico, donde tienes que saber qué comprar, cuánto comprar, cuándo comprar, cómo distribuir. Y eso no se traduce solamente en flujos únicos de despacho, sino hay que saber hasta en las góndolas cómo distribuir, cuál es el proceso de recompra que tiene que tener o de reabastecimiento cada producto, hasta que lo que tú decías encaja, ¿no? Los tiempos que se tienen que llevar a cabo para que no haya colas, la cantidad de cajas. De verdad es todo un proceso muy interesante y apasionante y es donde creo que más he entendido de la logística, a pesar que he vivido todo mi trayecto profesional vinculado con camiones, vendedores, pero no había entendido tanto la logística como cuando en el supermercado, ¿no? Así que ha sido una gran escuela desde ese punto de vista. Y con este proyecto también nace de manera paralela InLock, que es que justamente donde tuve la oportunidad de hablar bastante contigo, me mostraste. Realmente, Iván tenía unos Power BIs espectaculares. Hacías un clic y te daba la información.
querías ver las razones, hacías otro clic y te decía, esto ha pasado en la mañana. Realmente quedé asombrado cuando me mostraste todo lo que estaban haciendo y obviamente se podría decir que eran pioneros en ese momento en algunas tecnologías y estoy seguro que eran una de las pocas que tenían esa facilidad de manejar la data. ¿Cómo migras o cómo nace este proyecto de InLog que, que realmente, como menciono, era un hito para la paz en tema logístico desde el punto de vista tecnológico, porque ya implementaste tecnología que ya nos vas a comentar a continuación? Sí, y fue un proceso donde he ido entendiendo, digamos, cómo funciona un supermercado, pero sobre todo ya era un negocio aparte el tema de un centro logístico, ¿no? Entender lo que era capaz de lograrse en el control de los inventarios a través de tecnología, que yo no había conocido en Bolivia un almacén con esas características, ¿no? Seguramente la sabía, y creo que ya la sabía, pero que no eran de servicio, digamos, abiertos, sino los centros logísticos internos que manejaban tecnología, pero creo que no a ese nivel, ¿no? Eh, Poco tiempo atrás para mí era insospechado pensar que en un depósito de, yo qué sé, 15.000, 12.000 SKUs podías tener cero diferencia de inventarios y podías tener una eficiencia del 99%, 99.99% en las entregas, ¿no? Las mediciones de las olas de picking que tenían que tener los vendedores o los auxiliares, pero básicamente eso lo fui viendo y fui madurando la idea eh, con un socio, viendo las experiencias en el exterior, ¿no? Y de ahí es que sale la iniciativa de InLog y de verdad fue un gran aprendizaje. Yo siempre me quedo con las grandes lecciones de cada emprendimiento que he logrado. Eh, de verdad, el haber construido, haber diseñado, porque al final la construcción la realizó el complejo logístico Forno, pero hemos hecho un proyecto súper interesante con ellos, pero hemos diseñado nosotros el centro logístico y ver esa magnitud. Claro, cuando uno lo ve acá dice, wow, qué grande, pero sales y de verdad después un piojo nuestro emprendimiento. Pero de todas maneras es la señal por donde te estás moviendo, ¿no? La inquietud, la iniciativa y la visión que tienes de desarrollar negocios en algo que sea completamente novedoso en el medio, ¿no? Hace de verdad una gran experiencia, Inlo. Sí, de seguro. La cantidad que hacían en picking, cantidad de SKUs, era bastante grande y un reto para cualquier logístico. Em, ¿Manejabas RFID, si mal no recuerdo? ¿Tenías ya tecnología RFID, correcto? Correcto. Sí, me acuerdo que los conteos eran más fáciles. Era tecnología y realmente cuando yo te visité era envidia porque en ese entonces mi almacén era manejado con Cardex, entonces ver que tú tenías el RFID era realmente envidia de la buena. Y sí, ha sido, como mencionas, un hito. Y obviamente ha habido personas que han salido de esa empresa a implementar todo lo que tú has podido enseñar y obviamente se está generando estas olas, ¿no? Y es una bonita escuela, ha sido una bonita escuela también Inlo, ¿no? Aclarar que no ha sido fácil, con mucha tecnología y todo, el arranque ha sido un parto, con muchas diferencias de inventario, de hecho, ¿no? Con malestar de los clientes también, hay que decirlo, y con justa razón en muchos de los casos, pero que en el camino, una vez tomado control de la operación, eh, de verdad los indicadores eran bastante buenos y que creo que pocos operadores logísticos pueden lograr esos indicadores, creo, hasta ahora, hoy en Bolivia, ¿no? Así que para mí ha sido una gran enseñanza, ¿no? Totalmente. Y bueno, acaba todas estas aventuras de retail, de Inlock, y, y como tú mencionabas, ¿no? Tenías ya hace años
la visión de dedicarte a la consultoría y estás ahora con justamente ese sueño que tenías hace bastantes años de ya hacer consultoría después de haber administrado y gerentado bastantes proyectos en grandes empresas. Sí, la verdad estoy disfrutando también muchísimo esta etapa de consultor. En el camino salen algunos modelos medios híbridos entre consultoría y gerencias, donde hay que aprender todavía a afinarlas, ¿no? Pero es parte de lo que se presenta en la vida real y parte de la necesidad de los clientes también. Entonces, también estoy aprendiendo en este negocio de la consultoría, aunque pareciera que no hay mucho que aprender, porque se supone que si ya sabes los temas donde estás yendo a hacer consultoría, ya está todo, y no es así. Hay que aprender a hacer el negocio de consultor, ¿no? Y hay que entenderlo desde la otra mirada de cómo es prestar un servicio de consultoría y cómo le viene mejor, digamos, a las empresas recibir este servicio, porque hay muchos que no creen en la consultoría. De hecho, yo era uno de ellos, ¿no? Que no creía en consultorías porque vienen devaluados, porque es fácil decirte dónde fallas y después dejas un documento, te vas y la ejecución cae sobre ellos, pero es donde en la etapa que más necesitan el apoyo. Entonces, en mi modelo, yo evito de presentar una consultoría donde dejo un documento y me voy. Trato de cerrar más bien con una etapa de acompañamiento que, como decimos, ¿no? En la planificación, en ordenar un documento, está el 10% del éxito, el 90% del éxito está en la implementación y la ejecución de ese plan. Entonces trato de acompañar en ese periodo para que se puedan plasmar los principales hitos de la planificación original que se ha logrado en la primera etapa, ¿no? Así que igual aprendiendo de esto y apasionado igual con lo que estoy haciendo, y mi foco principal viene en tres pilares: planificación estratégica, que es para ver la película grande, eh, ventas y logística, ¿no? Que es donde más estoy haciendo énfasis en mis acompañamientos. Y para comentarte que estoy sacando también una iniciativa ya en el corto plazo de una escuela de ventas que viene a fortalecer, digamos, a cerrar la brecha entre ejecutivos y mandos intermedios para que la bisagra, que es desde la estrategia a la ejecución, sea mucho más efectiva, porque en términos generales encuentro que hay una gran brecha entre un nivel gerencial y mandos de jefaturas y supervisores, donde se está perdiendo la mayor parte de las oportunidades por no tener un nivel de conversación que sea más llevadera y que de verdad tengamos profesionales de este mando medio con potencial de volverse gerentes o de absorber información de gerentes para llevar la ejecución a puertos más interesantes en sus proyectos. Interesante, interesante, sí, muy recomendado. He visto las recomendaciones que hacen a tus cursos, realmente tienes 5 estrellas en todas, así que a los que nos están escuchando y quieren, porque es muy importante, algo que le falta al logístico siempre es conocer del otro lado de la cancha. Tenemos ese paradigma de que el lado oscuro siempre es el lado de las ventas, pero cuando ya te entras más a fondo y aprendes, no, ese es un buen complemento para cualquier logístico. Así es, así es. Pero todos son procesos de aprendizaje. También creo que en esa iniciativa, digamos, de poder atender este nicho que son jefaturas y supervisores, va a haber que perfeccionar un poco la conversación y cómo integrar lo que se les enseña a nivel gerencial. Todos son procesos de aprendizaje, en todo hay curvas de aprendizaje, y en su momento quiero sacar este mismo curso para algo mucho más especializado en la parte logística, porque también hay jefaturas intermedias, ¿no? Pero quiero ir matando por etapas para no sobrecargarme. Entiendo. ¿Y dónde pueden encontrarte los que nos escuchan y quedaron y están interesados en tomar tus cursos o tu consultoría? ¿Dónde pueden contactarte, Iván? Bueno, tengo mi página empresarial que es keigo.bo, Keygo.bo, y mi WhatsApp el 701 40 888 o el 76 77 888. Gracias por la oportunidad de mencionarlos.
y por esos lados o en LinkedIn también tengo presencia, así que tengo varios frentes de contacto con los interesados. Gracias, Iván. No, un gusto que podamos acercar a más profesionales a tu experiencia y a todo lo que realmente puedes brindar a las empresas. Ya estamos en la etapa de cierre y siempre tenemos en Supply Chainers algunas preguntas que las repetimos porque queremos en algún momento comparar cómo de un diferente background tienen diferentes perspectivas de los temas. Y la primera es, ¿cómo tú, Iván, con toda tu experiencia en consumo masivo, el tema de retail, cómo ves tú la cadena de suministros en la TAM en los siguientes 5 años? La necesidad nos está acelerando a todos, ¿no? Y como dicen, la necesidad tiene cara de orejas, nos vamos a profesionalizar más rápido también todos, ¿no? Lo que pasa es que en Bolivia estamos demasiado retrasados, ¿no? Pasas la frontera y cualquier país que veas alrededor nos lleva 20 años en logística por lo bajo, ¿no? Pero ahora también los años se acortan, ¿no? Sí, 20 años de antes pueden ser 7 años ahora, ¿no? Porque con tecnología va evolucionando más rápido, pero siento que también nos jalan a tecnificar y a poner mucho más énfasis en todo esto. Los profesionales ya cruzan fronteras y también transmiten información, transmiten conocimiento, y eso creo que va a ser fundamental para Bolivia porque no somos muy eficientes hoy por hoy. Pero si miro hacia atrás 5 años, creo que hemos evolucionado. No sé si al ritmo que necesitamos para cerrar la brecha con los países vecinos, pero estamos avanzando, pero tenemos mucho por desarrollar. Hay pocos eh, profesionales logísticos, creo que tú eres de una generación nueva, profesional, especializada en logística y de verdad me alegra mucho que hayan muchos profesionales como tú de tu generación que van a venir a solventar esa necesidad que existe en el país. Y ni qué decir a nivel regional, te hablo, si hablamos de Brasil, Argentina, Chile, creo que están muy cerca del primer mundo, ¿no? O sea, el desafío principal pasa por nosotros los profesionales bolivianos que tenemos que impulsar más rápidamente el aspecto logístico y ojalá volver política de Estado porque tenemos muchas, si vemos la logística integral, tenemos grandes huecos, ¿no? Totalmente, mucho trabajo en Bolivia para realmente mejorar, desde las carreteras, ¿no? Que tus principales ciudades tengan ya les da una perspectiva de cuánto trabajo hay para mejorar acá. Gracias, Iván, por tu perspectiva. Ahora vamos a este punto, obviamente se te vino a la cabeza toda la experiencia, como tú nos mencionaste, desde tus 26 años y ahora con la consultoría y habiendo pasado por tantas empresas, grandes cargos. ¿Qué pasaría si perdieras la memoria y te mostraran una lista con todo lo que aprendiste en tu vida y de esta lista te dieran la oportunidad de recordar solo una cosa? ¿Qué elegirías para recordar y por qué? Qué bonita pregunta. Me estás haciendo pensar así a toda máquina. Pero creo que mi primera reacción que siento ante esta interesante pregunta, Ángel, es dejar huella por donde pases. Dejar huella de la buena por donde pases. Es un legado que tengo de mi padre y trato de dejar hacia mis hijos y a la gente con la que comparto el mundo laboral. Creo que si dejamos esa huella positiva, habremos hecho un buen tránsito por la vida. Gracias, Iván. Bueno, un placer haberte tenido en el programa. Como dije al inicio, es un cierre con broche de oro el tenerte acá. Gran experiencia, muy buen coaching, como tú lo mencionaste, y tuve, gracias, la oportunidad de hablar contigo y conocerte más a fondo. Gran persona. Gracias. Gracias nuevamente, Iván, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Ángel, por los conceptos. Gracias por la oportunidad de compartir aquí en tu programa que veo que cada vez crece. Tienes
invitados bien interesantes, colegas con los que he trabajado, también me gusta verlos, cómo han desarrollado, ya son de una generación menor, pero los voy a ver desarrollado profesionalmente y me encanta escucharlos. Me identifico con muchas de las historias de ellos. Felicitarte por la iniciativa y estás haciendo un rol fundamental en el mundo de la logística porque hay que promocionarlo y ponerlo en el lugar que corresponde. Y creo que es un reto de todos nosotros los profesionales que hemos participado en el área. Gracias. Gracias, Iván. Y gracias a ustedes que estuvieron hasta ahora escuchando el capítulo. No olviden seguirnos en las principales redes. Estamos bastante en LinkedIn, pero ya hay un equipo que los que nos siguen ya los han ido conociendo, que se va a dedicar más a Instagram y Facebook. Espero que podamos llegar a más personas. Síganos en Spotify, Apple Podcast. Y bueno, con este capítulo, como le dije al inicio, cerramos esta temporada 2. Se vienen muchas grandes sorpresas para la temporada 3. Quédense atentos y no olviden seguirnos. Gracias a todos y hasta un siguiente capítulo.